Contratiempo. Un espacio para combatir las desmemorias. El programa de radio producido por los estudiantes de la Facultad de Historia. La Constitución es el alma de los estados. Sócrates. Hola queridos radioescuchas, bienvenidos a una edición más de su programa Contratiempo, realizado por los alumnos de la Facultad de Historia. El programa del día de hoy estará dedicado a la promulgación de la Constitución del 5 de febrero de 1917. Mi nombre es Gabriela García y junto a mi compañero Nacho Maldonado los estaremos acompañando a lo largo de esta transmisión. Los documentos que antecedieron a nuestra Constitución son el Acta Constitutiva de la Federación y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Las 7 constituciones, las 7 leyes constitucionales de 1835, 1836, las bases orgánicas de la República Mexicana de 1843, el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. La Constitución del 57 fue establecida gracias a un Congreso extraordinario que tuvo su sede en la Ciudad de México, tras firmarse el Plan de Ayutla que desconocía el gobierno de Santa Anna. En febrero de 1857 se aprobó esta constitución bajo la presidencia de Ignacio Comonfort. Sin embargo, fue desconocida a los pocos meses y sobrevino una rebelión debido a la inestabilidad que imperaba en el país y que trajo como consecuencia la Guerra de 3 años, también conocida como Guerra de Reforma entre conservadores y liberales. Tras la Revolución de 1910, que luchó contra la dictadura de Porfirio Díaz, en diciembre de 1916, el entonces primer jefe del ejército constitucionalista, el coahuilense Venustiano Carranza, lanzó una convocatoria para realizar un congreso que reformara la Constitución de 1857 y la adaptara a las condiciones que vivía el país en esos tiempos. El documento al que llegó el ideal promovido por Carranza fue uno que sufrió varias modificaciones y adaptaciones del establecido en el 57 y cuyo uno de sus máximos puntos es la no reelección de los presidentes. El 5 de febrero de 1917, el jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, presentó en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro a nuestra actual Constitución que entró en vigor a partir de mayo de ese mismo año. Ese día marcó un punto álgido de la historia mexicana en el que quedó establecido el compromiso a luchar por las reformas sociales y derechos a favor de los obreros y los campesinos, así como establecer la forma de gobierno y los sistemas legales. La Constitución mexicana promulgada por Carranza en 1917 se convirtió en la primera a nivel mundial que contenía las mayores aportaciones a nivel jurídico de los derechos sociales, según describe el portal México de Colores. En ella se establece la forma de gobierno, las garantías individuales y sociales, el sistema económico que adoptaría la nación y sobre todo el que se gobernaría. Esta Constitución, que con reformas es la que nos rige en la actualidad, está compuesta por 136 artículos y 19 artículos transitorios, contenidos en 9 títulos. Ahora es momento de hacer una pausa en nuestro programa para escuchar la recomendación que traemos para ti. Sigue con nosotros. En Contratiempo te deseamos un excelente fin de semana y como de costumbre te dejamos con nuestra recomendación de la semana. Esta semana en Contratiempo te hacemos la invitación a leer una novela revolucionaria titulada La sombra del caudillo. Ya antes la habíamos recomendado, pero es que es tan buena que de verdad es necesario que la lean. Dentro de la tradición hispanoamericana de la novela del dictador, la crítica ha incorporado La sombra del caudillo, publicada en 1929, de Martín Luis Guzmán, como una reflexión sobre el caudillismo postrevolucionario. La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán, está inscrita como la novela política mexicana dentro del ámbito de la novela del dictador en la historia de la literatura hispanoamericana. Esta obra narrativa dibuja el autoritarismo y la ineficiencia del caudillismo,
los planes ocultos del sistema político durante la etapa institucional de la Revolución Mexicana. A través del retrato de los líderes y que por su ambición de ampliar su poder político y económico se presentan como defensores de los ideales revolucionarios, aunque proceden con astucia, cinismo, corrupción e impunidad. El antagonismo de dicha novela se ve sostenido en la reflexión acerca de la sombra del personaje tirano, que se despliega sobre cada uno de los demás personajes, cubriéndolos bajo la opacidad del mal. Tanto los presagios sobre la desgracia del protagonista, que es Ignacio Aguirre, como los actos corruptos de los personajes sombra, generan una atmósfera de fatalidad que apoya la configuración del personaje tirano. Dentro del modelo de la tragedia clásica, un rasgo que ha sido destacado por el propio autor y por parte de la crítica. Podría decirse que Martín Luis Guzmán tuvo como modelo directo a la poética de Aristóteles para construir sus personajes en la sombra del caudillo. La novela empieza cuando Ignacio Aguirre va platicando con su amigo en un Cadillac. Aguirre le pide a su amigo que hable con el Olivier, ya que Aguirre no quería aceptar la candidatura para presidente, ya que el caudillo, como se hacía llamar, ya había elegido su sucesor, y este era Hilario. Así que no había mucho que hacer. El amigo de Aguirre baja del auto y Aguirre sigue su camino, hasta percatarse de que por la calle va caminando Rosario, la muchacha con la cual él tenía intenciones. Ya sabemos qué intenciones. Así que se baja del carro y le dice que si puede acompañarla en su paseo, y se van caminando, hasta que la lluvia impide que continúen con su paseo. Ya en el carro, Aguirre la abraza y la besa. Al principio ella se enoja, pero después se acurruca en su pecho. Al siguiente día, Aguirre y su compañero recogen a otro de sus amigos. Taravana se llamaba este tercero. Este comienza a hablar de un negocio conocido como Águila. Dice que hoy le darían la primera parte del dinero. Fue entonces cuando el amigo de Aguirre le reclama a Taravana por estar metido en esos negocios, por meter a Aguirre. Tuvieron una comida con gente muy importante de la política y altos funcionarios. Ahí, Encarnación Reyes trató de convencer a Aguirre para que aceptara la candidatura. Hubo un brindis en el cual todos estaban emocionados porque decían que el próximo gobierno sería para todos. Es aquí en donde el amigo de Aguirre habla con Olivier y discuten porque Aguirre no quería aceptar la candidatura. Al final, los dos acordaron que Aguirre, aunque aceptara, después procedería. Al finalizar la comida, se dirigieron hacia la casa de la Mora, en donde bebieron y platicaron sobre política un rato. Olivier quería poner ebrio a Aguirre, para que éste le soltara la información que él quería. Sin embargo, Aguirre no sucumbió. Se iban a realizar elecciones, así que todos andaban muy emocionados. Comenzaron las fiestas, las entrevistas, apuestas sobre quién será el próximo presidente, Aguirre o Hilario. Políticos militares hablaban con Aguirre al oído. El lenguaje de todos era el mismo. Y luego iban a ver a Hilario, ante el cual repetían las mismas palabras. Hasta aquí nuestra invitación a leer esta novela, porque no te queremos contar el final. La sombra del caudillo, para conocer un poco más sobre la figura del caudillo dentro de la Revolución Mexicana, es indispensable. No olvides visitar nuestra página de Facebook, que encontrarás como Contratiempo. Esta ha sido la recomendación de la semana a nombre de Contratiempo y te deseamos un excelente fin de semana. Hechos de una fibra muy especial. Los mexicanos estamos hechos de una fibra muy especial. Estamos hechos de la mezcla del tequila y el mezcal. Somos los únicos capaces de reírnos de nuestra desgracia. Somos los únicos capaces de reírnos de nuestra desgracia. Nuestro país tiene la forma de un cuerno de la abundancia. En todo el mundo no hay nada igual, no existen
Las armas de fuego son las segundas en importancia tan solo después de la Constitución. Ellas son los dientes de la libertad de la gente. George Washington. Estamos de regreso en Contratiempo para continuar con el programa del día de hoy, la Constitución del 5 de febrero de 1917. La Constitución que rigió nuestro país hasta 1917 fue la de 1857, y entre los principales cambios que se hicieron fue la eliminación de la reelección presidencial y la erradicación del cargo de vicepresidente. Continuamos siendo un gobierno republicano, representativo, democrático y federal, y se refrendó la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Se ratificó el sistema de elecciones directas y se dio más soberanía a las entidades federativas. La nueva Constitución incluyó gran parte de los ordenamientos de la de 1857. La forma de gobierno siguió siendo republicana, representativa, democrática y federal. Se refrendó la división de poderes en ejecutivo, judicial y legislativo, pero este se dividió por primera vez en Cámara de Diputados y Senadores. Se ratificó además el sistema de elecciones directas y anónimas y se decretó la no reelección. Se creó el municipio libre y se estableció un ordenamiento agrario relativo a la propiedad de la tierra. Esta Constitución reconoce las libertades de culto, expresión y asociación, la enseñanza laica y gratuita y la jornada de trabajo máximo de 8 horas. La nueva Constitución tuvo gran impacto sobre las reformas económicas y educativas en México. El presidente modificó los artículos 30, 27 y 123. En el artículo 3 se hizo énfasis en que la educación debe ser impartida por el Estado y este tiene como obligación procurar el desarrollo nacionalista del país. Se agregó también libertad de cultos. En el artículo 27 se establecen las bases para iniciar la reforma agraria, señalando que corresponde a la nación el dominio territorial y será la nación quien otorgue la propiedad privada a los particulares. En su redacción original, el artículo propone la división de los latifundios, el desarrollo de la pequeña propiedad, la creación de otros centros de población, el fomento de la agricultura y la prevención de la destrucción de recursos naturales. En el artículo 123, las jornadas de trabajo se establecieron a 8 horas con un día de descanso obligatorio a la semana, así como el salario mínimo correspondiente a cada región del país, la protección laboral a mujeres y a menores, la protección a la maternidad, la participación de los obreros en las utilidades de la empresa, el derecho de asociación y el derecho de huelga, entre otros. Es momento de hacer una pequeña pausa en nuestro tema de hoy para traerte los eventos que la capital michoacana trae para ti. No te vayas. En Contratiempo, te deseamos un excelente fin de semana y como de costumbre te dejamos con los eventos que la ciudad de Morelia trae para ti. La Secretaría de Cultura de Michoacán y el Centro Cultural Clavijero te invita a visitar la exposición pictórica retrospectiva Arturo Estrada, un homenaje nacional a este pintor, grabador, muralista y escultor michoacano. La muestra estará abierta hasta el mes de febrero en el Centro Cultural Clavijero, de martes a domingo de 10 a 18 horas, entrada libre. La presente exposición retrospectiva rinde homenaje a la larga y fructífera trayectoria de Arturo Estrada, en el transcurso de la cual ha explorado, con inspiración y oficio, el retrato y el autorretrato, el paisajismo del terruño, así como temas vinculados con la raigambre popular y el contenido social, universo plástico, que ha plasmado con base en la precisión del trazo y una paleta luminosa, construyendo discurso visual de exaltación identitaria, signado por la gracia, un toque de misterio y el refinamiento expresivo. La Secretaría de Cultura de Michoacán y el Centro Cultural Clavijero te invita a visitar la exposición Ojos de Sol, retrospectiva de Soledad Tafolla. Inaugurada el pasado jueves 17 de enero, la puedes visitar en la sala 5 del Centro Cultural de martes a domingo de 10 a 18 horas hasta el día 17 de febrero, entrada libre. La presente exposición es un homenaje retrospectiva a la trayectoria de Soledad Tafolla. Nos muestra que las obras son extensiones de ella misma. Pinta lo que ve, recuerda o imagina y lo impregna con estados de ánimo particulares. La colorida alegría y abundancia, la nostalgia, la esperanza, la terrible tristeza o pérdida, la vida y la muerte. Ella se encarna en los paisajes que sensuales y exóticos muestran regiones, principalmente de México o de Italia, sus dos países de origen, retratos, bodegones, rincones de sus casas o de las casas de sus familiares y amigos. La UNAM, Centro Cultural Morelia, te invita al concierto con Ireri Almonte, dentro del siglo 2019 de conciertos Voz Mujer, viernes 15 de febrero a las 18 horas, entrada libre.
Recuerda llegar con anticipación, el cupo es limitado. En esta ocasión, Ireri Almonte nos presentará su proyecto como solista, con el cual incursiona en el ámbito de la creación y composición popular, mostrándonos su intimidad personal a través de canciones que recorren un laberinto de emociones humanas acompañadas solamente de un loop y de diversos instrumentos como el acordeón, la guitarra y el charango que ella misma ejecuta. Ireri desnuda a través de sus canciones que combinan la música, la poesía y la teatralidad. Villancicos latinoamericanos fuera de temporada. Estamos seguros de que este trabajo se puede disfrutar y apreciar en cualquier momento del año, así que te invitamos a esta temporada fuera de temporada, cantos populares de Perú, Venezuela, Uruguay, Nicaragua, Cuba, Puerto Rico y México. Cada canto es una historia titiritera y una muestra musical donde se conjuntan guitarras populares, voces, percusiones, además de guitarra eléctrica, bajo, alientos, entre otros. Un hermoso trabajo para todo público. Te esperamos todos los domingos de enero y febrero a las 8 p.m. en el Foro La Mueca, ubicado en Aquiles Cerdán 797, Colonia Centro. Entrada por cooperación voluntaria. Sin más eventos por anunciar, en Contratiempo te deseamos que tengas un excelente fin de semana. La nostalgia de fin de siglo y se vuelven a oír las rolas de los Beatles, de Elvis, de Janis, de Hendrix, de Morrison y de Lennon. Y todo el mundo quisiera el tiempo poder regresar y revivir los recuerdos y los buenos tiempos, porque recordar es vivir y todos queremos vivir más. Es la nostalgia de fin de siglo. Se vuelve a poner de moda la ideología del Che Guevara y todos quieren ser rebeldes y contestatarios, anarquistas y revolucionarios. Y es que es la nostalgia del fin del siglo. Todo el mundo quisiera el tiempo poder regresar y revivir los recuerdos y los buenos tiempos, porque recordar es vivir y todos queremos vivir más. Fin de siglo y los hijos se rebelan contra los padres, como los padres lo hicieron con los abuelos, con la misma actitud, las mismas fachas, las mismas causas y hasta la misma música. Y es que es la nostalgia del fin de
siglo y todo el mundo quisiera el tiempo poder regresar y revivir los recuerdos y los buenos tiempos, porque recordar es vivir y todos queremos vivir más. Queremos la paz, pero la paz no puede ser nunca mera ausencia de violencia, sino que debe ser presencia y vigencia de la Constitución, sin coacciones, extorsiones ni amenazas. Fernando Sabater. Ya estamos de regreso en Contratiempo, el programa de radio realizado por los alumnos de la Facultad de Historia. Es momento de hacer las reflexiones finales en torno al tema de hoy, la Constitución del 5 de febrero de 1917. La Constitución de 1917 ratificó el sistema de elección directa de sus autoridades, pero se distinguió de la anterior al eliminar la reelección presidencial, suprimir la vicepresidencia de la República y dar más autonomía al Poder Judicial y a las entidades federativas. Reinstaló el Senado eliminado en la anterior Constitución y creó el municipio libre, así como un ordenamiento agrario respecto a la propiedad de la tierra. Por otro lado, consagró la libertad de cultos, libertad de expresión, libertad de asociación de los trabajadores, la enseñanza laica y gratuita y la jornada laboral de 8 horas. La Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917 puso las bases legales para volver el orden constitucional. El programa de gobierno de los constitucionalistas durante la lucha contra la dictadura huertista era tener un proyecto de nación, una nueva Carta Magna. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 establece el sistema federal, la separación de poderes, la no reelección, la división del poder legislativo en 2 cámaras y una comisión legislativa permanente. Esta Constitución se conformó por los títulos siguientes: de las garantías individuales, de la soberanía nacional y de la forma de gobierno de la división de poderes. También se habla de las responsabilidades de los funcionarios públicos, de los estados de la federación, del trabajo y previsión social, prevenciones generales, de las reformas de la Constitución y de la inviolabilidad de la Constitución. Fue una Constitución con fundamentos sociales, actualizada en las demandas del pueblo, con aportaciones para normar las relaciones obrero-patronales, las conquistas agrarias, los alcances sociales y la recuperación del dominio de la nación sobre sus riquezas naturales, y fue el paso fundamental en la consolidación del régimen jurídico-administrativo del país. La Constitución se ha reformado para irse adecuando a la dinámica del pueblo mexicano y conservar el proyecto original de la nación, surgido de nuestra lucha revolucionaria. Por ello, detrás de cada una de las palabras de la Constitución se encuentra la historia de México. En ellas se reflejan los anhelos y las aspiraciones de los mexicanos, así como las garantías y los procedimientos para hacer más fuerte a nuestro Estado de Derecho. En cada palabra, en cada línea, está lo que México es y debe ser. La Constitución de 1917 se ha reformado en más de 200 ocasiones desde su promulgación, obedeciendo a lo contemplado en el artículo 135, en el que se requiere de la aprobación del Congreso de la Nación con voto de sus 2/3 partes y que las reformas sean aprobadas luego en la mayoría de las legislaciones provinciales. La Constitución mexicana, a diferencia de la de otros países latinoamericanos, no ha sido reemplazada por una nueva, más moderna, sino que se ha reformado paulatinamente mediante que las necesidades surgen. Es así como hemos llegado al final de nuestro programa de Contratiempo. Esperamos que les haya gustado la programación de este día. Mi nombre es Gabriela García. Y el mío, José Ignacio Maldonado. Y a nombre del equipo de Contratiempo, te damos las gracias por acompañarnos y te invitamos a que nos envíes tus comentarios, quejas y sugerencias o simplemente a pasar a saludarnos a nuestra página de Facebook que encuentras como Contratiempo. Te estaremos esperando. Que tengas un excelente fin de semana. Contratiempo.
un espacio para combatir las desmemorias. Agradecemos el apoyo del equipo de Radio Nicolaita y de las autoridades de la Facultad de Historia para la realización de este programa.